Hoy quiero comenzar una... ¿Cuántos están en grupos conexión? Puedes levantar tu mano, estás en grupos conexión. Felicidades, te felicito por... Mire, estamos convencidos de algo, la pastora y yo, creo que todo el equipo de liderazgo, estamos convencidos en que estrategias buenas siempre funcionan, ¿sí o no? Tú tienes una buena estrategia para algo y es probable que tengas buenos resultados si la estrategia es buena. Pero al mismo tiempo de que entendemos que las estrategias son buenas, estamos convencidos que Dios no está comprometido con respaldar mi buena estrategia. Dios quiere bendecirnos, ¿sí o no? Dios quiere, es más, ya te bendijo. Dios te ha bendecido. Eres una persona bendecida. Pero Dios no está comprometido o no tiene la tarea de aprobar o respaldar tus buenas estrategias. Pero Dios sí está comprometido, sí está plenamente entregado a respaldar sus diseños. Entonces todo lo que tenga que ver con un diseño de Dios siempre es atacado. La familia es un diseño de Dios, ¿sí o no? Siempre es atacada. La iglesia es un diseño de Dios, ¿sí o no? Y siempre tiene un ataque. El hombre y la mujer son un diseño de Dios, ¿sí o no? Y siempre tiene un ataque. Todo lo que tenga que ver con el diseño de Dios contará siempre con el respaldo de Dios. Dios no está comprometido a respaldar tus buenas estrategias. Entonces los grupos conexión, estos grupos en casa, este momento en el que nos reunimos fuera del domingo, que yo tengo algunos lo saben, ¿verdad? Los que tienen más de un tiempecito con nosotros saben. Este año no ha sido tanto, pero saben que me toca y nos toca viajar por todos lados y cuando voy por otros lados me preguntan, ¿y cuántas reuniones tienen? Una. ¿Y cuántas veces van a la iglesia? Una. El domingo. ¿Y cuántas reuniones tienes el domingo? Una. Porque a veces hemos encuadrado a Dios a este espacio geográfico y Dios está aquí. Él ha decidido, le ha placido en su corazón poner sus ojos sobre este lugar y bendecirnos con su presencia. Pero la iglesia es mucho más que este momento. Entonces los grupos conexión para nosotros son el momento en el que nos reunimos como iglesia fuera del lugar, fuera del auditorio, fuera del templo. Y no es un diseño nuestro, no es una estrategia nuestra, es un diseño divino, es un diseño de Dios. Y hoy quiero comenzar una serie de mensajes que van relacionados un poquito a lo que usted ha estado viendo en grupos conexión. Si usted no ha estado yendo a grupos conexión, hoy es un buen día, es un buen domingo para que usted se integre a un grupo conexión. ¿Dónde están los líderes de grupo conexión? Puedes levantar tu mano, los líderes de grupo conexión. Presta atención, obsérvalo. Si no estás yendo a ningún grupo conexión, acércate a alguno de ellos, intégrate al grupo conexión. Forma parte de la iglesia sucediendo en la semana y no solamente el domingo. Entonces quiero hablarte de algo que hemos llamado la mesa. Y esta mesa, aprovechando la oportunidad de que hoy vamos a celebrar la cena del Señor, esta mesa, la mayoría de las mesas, hay algunas unas un poquito más raras que otras, pero la mayoría de las mesas tiene 4 patas, ¿ya? La mayoría de las mesas, hay algunas más diseñadas, más elaboradas, que tienen un poquito más de patitas. Pero yo quiero comenzar a hablarte de cada una de estas patitas que sostiene la mesa, que sostiene el lugar donde tú y yo nos sentamos con el Señor y somos ministrados y lo ministramos a Él y recibimos de Él y Él recibe de nosotros. Y quiero hablarte de Hechos 2:42. Quiero que me acompañes a Hechos 2:42. Jesús ha ascendido al Padre. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Pero Jesús ha ascendido. Los discípulos están en el aposento alto. Comenzaron siendo un gran número de personas.
y terminaron quedándose solamente 120. Y sobre esos 120 comienza a derramarse la promesa que el Padre había hecho al Espíritu Santo. Y viene como un viento recio sobre esos 120 que están ahí encerrados en el aposento esperando la promesa, y comienzan a hablar del Evangelio. Pedro se levanta, hay gentes de diferentes naciones en medio de ese lugar. Todos los judíos de diferentes naciones que hablaban otros idiomas comienzan a entender a los apóstoles predicándoles el evangelio en su idioma, y es una cosa extraordinaria. Es un ambiente medio extravagante, medio loco, tan loco que la Biblia dice que algunos dicen que estaban borrachos. Imagínate ese momento, era medio extraño. Pero ese es el contexto en el que sucede Hechos 2:42. Pedro se levanta, predica su primer mensaje, habla acerca de Jesús, habla de cómo Israel y los judíos lo habían crucificado, no habían entendido lo que estaba sucediendo y lo habían crucificado, pero al tercer día había resucitado. Ahorita voy a hablar de todo eso. Te estoy llevando a Hechos 2:42. Y la iglesia comienza a caminar, la iglesia comienza a tener sus primeros pasos. Ayer, o no sé cuándo fue, ayer, antier, vi a Santi dar sus primeros pasitos y parecía así como, se veía súper chistoso y sus pies sucios, negritos tenía sus piecitos el Santi, pero daba sus primeros pasos. Y Hechos 2:42 o hasta el momento en el que llega el libro de los Hechos al verso 42, capítulo 2, verso 42, son los primeros pasos de la iglesia. Está comenzando, está iniciando, está a punto de convertirse o en comenzar el proceso de ser todo lo que Dios ha soñado para ella. Entonces Hechos 2:42 dice esto: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dígalo conmigo: doctrina de los apóstoles, comunión, oración, partimiento del pan. Son cosas que si has ido a Grupo Conexión en estas últimas semanas, probablemente estés familiarizado, lo hayas escuchado, pero quiero profundizar en cada una de estas patitas que sostienen a la mesa. Y hoy quiero hablar acerca de la doctrina de los apóstoles. Y el mensaje de esta mañana, que está relacionado con la doctrina de los apóstoles, le he titulado La majestad del Evangelio. Porque estoy seguro que muchos evangélicos necesitamos ser evangelizados. ¿A cuántos los evangelizaron? ¿Alguien te predicó el evangelio? Pero ¿sabes que esa predicación del evangelio de ese momento tiene que ser un estilo de vida? Que el evangelio no es solamente un momento. El evangelio es toda una vida, es toda nuestra vida. Es el centro de todas las cosas. Entonces quiero hablarte acerca de esto. Hechos 2:42 es el resultado de los años que caminaron con Jesús. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Jesús les habló de un montón de cosas. Después de que Él resucita, está 40 días con ellos, enseñándoles y hablándoles y dándoles pruebas irrefutables. Unas versiones dicen indubitables, o sea, que no quedara duda de la realidad del reino. Comienza a predicarles acerca del reino, les enseña a orar, responde la oración, la pregunta: enséñanos a orar. Y Jesús les enseña a orar. Jesús les da instrucciones para la conquista de ciudades. Cuando vayas a esta ciudad, ora por los enfermos, echa fuera demonios. Si no te reciben, límpiate los pies. Pero si te reciben, que la paz que está sobre ti esté también en esa casa. Hay una instrucción para conquistar las ciudades. Pero no sé si cuántos han leído los evangelios. ¿Si has leído los evangelios? ¿Alguien ha leído los 4 evangelios? Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Si alguna vez has leído los evangelios, yo hasta el día de hoy, después de 16 años de caminar con Jesús y leer los 4 evangelios, hasta el día de hoy no encuentro un registro ni histórico ni bíblico de un entrenamiento para la plantación o el nacimiento de la iglesia.
Jesús les enseña a orar. Jesús les enseña a echar fuera demonios. Traen a un niño endemoniado y Jesús les dice: ¿cuánto tiempo voy a estar con ustedes, generación incrédula? No han aprendido nada. Les enseña a sanar enfermos, a resucitar muertos, pero nunca se toma el tiempo de sentarse con ellos y decirle: cuando comience la iglesia lo van a hacer de esta forma. Vas a comenzar aquí, vas a seguir aquí, y lo primero es esto, y lo segundo es esto, y lo tercero es esto, y lo cuarto es esto, y luego vas a tener que abrir niños, y luego vas a tener equipo de alabanza, y luego vas a tener instrumentos, y luego vas a tener grupos, y luego vas a tener discipulados, y luego vas a tener seminarios, y luego vas a tener esto, y congresos, y todo. Y no hay ningún registro histórico ni bíblico de Jesús entrenando a sus discípulos para la plantación o el nacimiento de la iglesia. Entonces, Hechos 2:42, el único momento en el que de la boca de Jesús. Ahora, iglesia en su término de Mateo capítulo 16, que es eclesia, aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento, pero la única vez que sale de la boca de Jesús es Mateo capítulo 16. Y cuando él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando de a lo mejor cosas que tú y yo podemos suponer, podemos malentender o podemos completar. Pero no es el punto, no es el punto resolver ese asunto de la iglesia. Lo que quiero que tú y yo entendamos es que Jesús no los entrena para la plantación de una iglesia. Hoy hay entrenamientos para plantación de iglesias. Hay cursos por todos lados para la plantación de iglesias, congresos para plantación de iglesias. Pero Hechos 2:42, yo me imagino a los discípulos sentados todos después de haber recibido al Espíritu Santo como un viento recio en el aposento alto, después de que Pedro se levanta y predica y 3,000 personas se convierten en ese instante. Todos comienzan: ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo cuidamos a toda esta gente? ¿Dónde las metemos? Y probablemente a alguno se le ocurrió la brillante idea de decir: ¿y si reproducimos lo que siempre hacemos? ¿Y si solamente los llevamos por el mismo camino que nosotros hemos recorrido? ¿Y si hacemos con ellos exactamente lo mismo que hizo Jesús con nosotros? Y entonces comienzan a establecer la mesa y comienzan a formar las patitas: la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan, las oraciones. Todas esas 4 cosas están en los evangelios, están en el recorrido de Jesús con sus discípulos, bien marcaditos. Usted puede encontrar la doctrina de los apóstoles en los evangelios, en el caminar de los discípulos con Jesús. Son características que solo representaban lo que habían hecho todos los años anteriores. Yo quiero hablarte de esto, acerca de la doctrina de los apóstoles. Pero tienes que saber esto. Quiero comenzar diciendo esto: la doctrina de los apóstoles no se refiere a la Biblia. Dile al que está a tu lado: no se refiere a la Biblia. ¿Por qué, pastor? Entonces la Biblia no es nuestro manual de vida. Es nuestro manual de vida. Es la palabra de Dios. Es la voz de Dios, es la inspiración de Dios para todos los hombres. La Biblia está inspirada por Dios y tiene un propósito bien claro: redarguirnos, confrontarnos, exhortarnos, edificarnos, revelarnos el corazón de Dios, guiarnos, mostrarnos a Jesús. Es la voz de Dios escrita. Sí, por supuesto que sí. Pero en Hechos capítulo 2 no existe la Biblia. No existe la Biblia en Hechos 2:42. Existen los libros de Moisés, existen los profetas, existen algunos rollos que hablan de las crónicas de los reyes, existen los salmos, existe probablemente el libro de Job, que algunos dicen que es atemporal, que es fuera de la dinámica, el canon bíblico que tú y yo tenemos del tiempo. Existen esas cosas. Pero la doctrina de los apóstoles no está hablando de la Biblia como la tenemos hoy. Tampoco está hablando hoy de lo que tú y yo conocemos como la sana doctrina. Yo estoy buscando una iglesia donde prediquen la sana doctrina. Y algunos ni siquiera entienden que están todos enfermos y buscan sana doctrina.
Ni siquiera entendemos qué significa eso. Ahora, la doctrina de los apóstoles hoy en nuestros días incluye la Biblia. Por supuesto, dile al que está a tu lado, incluye la Biblia. Y la doctrina de los apóstoles incluye una sana doctrina. Hoy en nuestros días incluye las dos cosas. No están separadas y no pueden caminar una lejos de la otra. Pero entonces, si la doctrina de los apóstoles, en la que ellos perseveraban, ¿qué significa? Fundamento de la doctrina de los apóstoles era, es y seguirá siendo el Evangelio de Jesucristo. Entonces, si tú y yo queremos caminar en una sana doctrina, tenemos que conocer el Evangelio de Jesucristo. Si tú y yo queremos caminar y edificar nuestra vida sobre la doctrina de los apóstoles, tenemos que hablar del Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo no es solamente un buen consejo. Dile al que está a tu lado, Dios no quiere darte buenos consejos. Aunque la Biblia es todo el consejo de Dios. Y yo no me voy a rehusar a darte todo el consejo de Dios. La Biblia tiene consejos, pero el corazón de Dios no late por darte consejos. El corazón de Dios late por darte instrucciones. Porque detrás de la instrucción, en la obediencia a la instrucción, está la bendición. No en la consideración de los consejos. Muchos de nosotros consideramos lo que Dios nos dice como un consejo. No, pues es que Dios me está dando un consejo. Y si quiero lo hago, si no quiero no lo hago. No. Por eso a veces nos va como nos va. Pero cuando seguimos la instrucción de Dios, detrás de la instrucción hay una bendición. Entonces, el Evangelio de Jesucristo es el fundamento de esta doctrina en la que los apóstoles perseveraban. Este Evangelio es poder de Dios. Dile al que está a tu lado, es poder de Dios. El Evangelio nos relaciona con Dios. El Evangelio restaura nuestra relación con Dios. El Evangelio nos ha hecho herederos y coherederos. El Evangelio elimina la separación. El Evangelio es la razón por la que tú y yo estamos en este lugar. Y quiero que me acompañes a Juan capítulo 14. ¿Están aquí? Juan capítulo 14, verso 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 7. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si no, os hubiera dicho que voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare el lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis el camino a donde voy. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me habéis conocido, también llegaréis a conocer a mi Padre. Y desde ahora lo conoce y desde ahora lo han visto. Quiero ilustrarle esto. Lemuel, Raúl, ayúdenme. Vengan. Vénganse. Aquí, ponte aquí, Raúl. Ponte ahí, Lemuel. Por mayoría de votos, Raúl representa al Padre, ¿ok? Y Lemuel representa a un discípulo de Jesús. Y yo, pues porque soy el pastor, voy a ser Jesús, ¿eh? No, por Dios. Entonces, Juan capítulo 14, versos 1 al 7, dice que Jesús sabe
que hay muchas moradas en la casa de su padre. Entonces Él viene a nosotros, camina con nosotros un rato y les dice: en la casa de mi padre hay muchas moradas. Presta atención a ¿cuántos estuvieron en el seminario del Evangelio completo? Jesús vino: en la casa de mi padre hay muchas moradas, pero me tengo que ir porque voy a ir a prepararte tu casa, tu casita, tu mansión, no sé, mansión. Entonces Jesús va al Padre, prepara todo lo que quiere hacer para prepararnos la morada, y luego Jesús vuelve para llevarnos al Padre. ¿Ok? Eso es Juan capítulo 14, versos 1 al 7. Jesús vino, nos habla, nos enseña, nos revela al Padre, quiere llevarnos al Padre. Él tiene que volver al Padre, regresa otra vez, nos lleva, nos dice: ya se cumplió el tiempo, ahora vamos juntos. ¿Se entendió? ¿Sí? Ok, ahora, gracias amigos, gracias. Quería escenificarlo para que quede una imagen en su mente. Pero ahora quiero que hablemos de este evangelio, de la majestad del evangelio, porque muchos de nosotros necesitamos otra vez ser evangelizados. Necesitamos entender la profundidad, la belleza, el poder que hay en este evangelio que nos ha cambiado la vida, que es poder de Dios, que revela a Jesús, que revela al Padre, que nos relaciona con Dios, que nos hace herederos, coherederos. Hicimos una imagen. Quiero que la vea. ¿Quieres tomar una foto a eso para que la conserves? La van a subir también a redes sociales, entonces. Pero bueno, entonces, ¿estás listo? ¿Estás listo? Quiero que vamos a recorrer todo eso en un ratito. Jesús está con el Padre, el Espíritu Santo. Hay una dinámica en la Trinidad. Hay un problema en la tierra. Génesis capítulo 1, 2, 3. El proceso de la creación, el pecado del hombre, la separación del hombre con Dios. Y necesitamos resolver el asunto, porque cantábamos hace un rato: la tierra anhela volver a sentir. Entonces, como habían establecido dinámicas, sacrificios en el tabernáculo, sacerdotes, reyes, profetas, que funcionarían como la imagen de Dios para reconciliar primeramente a Israel con su Dios y luego abrir el camino para los gentiles, porque Israel no quiso jugar, no había funcionado. Dios tomó una decisión. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7 nos habla de Emanuel. Juan capítulo 1. Fíjate, Juan, busca Juan capítulo 1, ya que estamos en Juan. Busca Juan capítulo 1. En principio, mi Biblia dice, era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Este estaba en principio ante Dios. Todo existió por Él, y sin Él nada de cuanto existe existió. En Él había luz, en Él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en tinieblas, y la tiniebla no pudo extinguirla. Verso 9, la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre, estaba en el mundo, y el mundo se hizo por Él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Está hablando de Dios viviendo y experimentando uno de los misterios de la humanidad más increíbles: Dios hecho carne. Fue una doctrina de la iglesia primitiva, la encarnación de Dios.
Hay un montón de religiones en el mundo, pero muy pocas o casi ninguna, me atrevería a decir que ninguna de ellas tiene como fundamento que Dios se haya encarnado. Pero Dios se hace carne y camina entre nosotros en la persona de ¿quién? Colosenses capítulo 1 dice Pablo que Él es la plenitud de Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. A Dios le plació meter toda su plenitud, la plenitud de la deidad, habitar corporalmente en Jesús. Entonces Dios se hace carne. Y cuando Dios se hace carne en Jesús, tiene un llamado. Y el llamado es bien sencillo. ¿Cuántos quieren saber cuál es su llamado? ¿Sí? Yo quiero saber cuál es mi llamado, pastor. Dígame cuál es mi llamado. No sé para qué Dios me ha llamado. ¿Quieres saber para qué Dios te ha llamado? Mateo capítulo 4, versos 18 al 21. Jesús encuentra a sus primeros discípulos y les dice: sígueme. ¿Cuál es tu llamado? Seguir a Jesús. Tu llamado a lo mejor no es plantar una iglesia. Tu llamado a lo mejor no es estar en la alabanza. Tu llamado a lo mejor no es ser un predicador. Tu llamado a lo mejor no es la forma en la que estás pensando. Tu llamado es bien sencillo: sígueme. Sígueme, seguir a Jesús. Entonces el recorrido empieza con entender que el Padre se encarna, que Dios se encarna en Jesús y tiene una instrucción para nosotros: sígueme. Ahora, el problema es, o el punto importante es, que seguir a Jesús nos va a llevar a un lugar. ¿Cuál es el lugar a donde nos lleva? La cruz. Entonces todos creemos que el evangelio y que seguir a Jesús nos va a llevar al éxito de nuestra vida. No. Tienes que saber que seguir a Jesús te va a llevar a un lugar bien claro, bien marcado, que se llama la cruz. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Qué increíble que Jesús no esconde el costo de seguirle. No lo disfraza. Lo enseña, le dice: hey, ¿quieres ser mi discípulo? Vas a tener que seguirme, pero también vas a tener que tomar tu cruz y vas a tener que morir todos los días. Entonces el evangelio es seguir a Jesús hasta la cruz y entender que en esa cruz, Gálatas capítulo 5 verso 24, hoy vamos a usar un montón de Biblia. Gálatas capítulo 5 verso 24 dice que tú y yo hemos sido crucificados con Él. Yo no estuve en la cruz. Yo no estuve hace 2000 y tantos años en esa cruz. Mi persona no estuvo allá, pero yo estaba en Cristo. Así como tampoco estuve en el jardín cuando Adán y Eva comen el fruto prohibido y del árbol que no debían de comer. Pero por causa de que todos estábamos en el primer Adán y ellos comieron, tú y yo nacimos apartados, separados de Dios. De la misma forma tú y yo también estábamos en Jesús, en el postrer Adán, siendo crucificados con Él. Entonces, primer cosa que tú tienes que entender: no podemos separar el evangelio de Jesucristo. No podemos separar la doctrina de los apóstoles. No podemos separar uno de los fundamentos de la iglesia, que es seguir a Jesús hasta la cruz, y en la cruz crucificar nuestra carne con Él. Entonces, si tú y yo escuchamos un evangelio que no te lleve a la cruz, no es el evangelio de Jesucristo. Si a ti alguien te habla del evangelio, que lo único que es el evangelio es que Dios resuelva todos tus problemas, no es el evangelio. Si alguna vez te predican el evangelio que te va a hacer prosperar y tener todo lo que siempre has soñado, ese no es el evangelio. El evangelio incluye seguir a Jesús y morir en una cruz. Crucificar nuestra vida con Él. Pablo le escribe a la iglesia en Gálatas y le dice: hemos sido crucificados con Él. Por eso tiene autoridad para decir: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, hemos sido crucificados con Él, lo seguimos hasta la cruz. Pero en la cruz, Jesús desciende a las partes más bajas de la tierra. Jesús va a una tumba. Y no sé si sepas, pero los que hemos decidido seguir a Jesús, recorrer este evangelio de Jesucristo, fundamentar nuestra vida sobre la doctrina de los apóstoles, que es el evangelio de Jesucristo,
hemos entendido que vamos a seguir a Jesús, vamos a crucificar nuestra carne juntamente con Él, y en su muerte yo también morí. Pastor, pero yo estaba muerto. Sí, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora nacimos de nuevo para morir de nuevo. Romanos capítulo 6 verso 8. Romanos capítulo 6 verso 8. Este sí necesito que lo pongan en la pantalla, porque y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, el evangelio comienza con entender que Dios se hizo carne, caminó entre nosotros en la persona de Jesús. En Jesús habitó corporalmente toda la plenitud del Padre. Tiene un llamado para mi vida. ¿Cuál es? Sígueme. Y seguirlo me va a llevar a la cruz. Y en la cruz tendré que crucificar mi carne. Y mientras crucifico mi carne, voy a morir. Y voy a morir con Él, para luego resucitar con Él. Entonces el proceso es hacia abajo y luego hacia arriba. Resucitamos con Él. Primera de Corintios capítulo 15 verso 4. Primera de Corintios capítulo 15 verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muchos en el mundo hoy, no sé si vio las noticias, pero el presidente de los Estados Unidos acaba de literalmente en la nación establecer que el día de la Pascua no es el día de la muerte, no tiene que ver con la conmemoración o el memorial o el recordatorio de la muerte y la resurrección de Jesús. Para ahora para los Estados Unidos, el día de la Pascua va a representar ser el día en el que los transgéneros son visibles. Es su día. Pero ahora, es terrible, ¿sí o no? Pero ¿sabe por qué es terrible? Porque los que deberíamos entender que Jesús, que el Padre se hizo carne, que Dios se hizo carne, habitó en Jesús, nos ha llamado a seguirle, nos ha llevado a la cruz a morir con Él. Y cuando estamos en la cruz, crucificamos nuestra vida, morimos con Él para luego resucitar con Él. Tú y yo no lo estamos viviendo. Estamos hablando de un evangelio demasiado sencillo, y el evangelio incluye muerte y el evangelio incluye resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Pablo está hablando con con un grupo de hombres de los más sabios de aquel entonces. Está en Éfeso frente a los griegos y a los que tenían la sabiduría, Platón, Sócrates, Aristóteles, y todos esos están ahí. Y Pablo les está diciendo: hey, yo me propuse una cosa. Hay un montón de mensajes que podría predicarles a ustedes. Tengo un montón de señales que podría hacer frente a ustedes, pero hay algo en mi corazón. No les voy a decir absolutamente nada que no tenga que ver con Cristo y este crucificado, pero también que ha resucitado. En aquellos días había un problema. Un grupo de los religiosos judíos, ¿religiosos qué? Judíos, no creían en la resurrección de los muertos. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, y un grupo de ellos no creía en la resurrección de los muertos. Entonces, Pablo dice en Romanos capítulo 6 verso 8 que si morimos con Él, también viviremos con Él. Hechos capítulo 2 verso 32. Pedro está predicando, está hablándole a un grupo de judíos y les está diciendo: Jesús murió, Él es el Mesías, el Cristo fue sepultado, pero Dios lo ha resucitado. ¿Puedes seguir conmigo la dinámica? Pero ahora Jesús está resucitado, y con su resurrección tú y yo hemos resucitado también. Por eso, cuando está parado frente a María
y María y Marta están quejándose de que su hermano se había muerto, Jesús hace una de las revelaciones más poderosas de Él mismo. O sea, yo sé que hay gente que habla de ti y está chido cuando alguien habla bien de ti, y que no está tan chido cuando tú mismo hablas bien de ti. Pero ese momento era importante. Ese momento necesitaba Jesús romper la mentalidad de Marta y la mentalidad de María y sembrar algo en su corazón al decirles: Marta, María, el que esté muerto pero ha creído en mí, aunque esté muerto. ¿Por qué? ¿Por qué? El cielo guarda silencio. Todos los ángeles prestan atención. La corte celestial se agacha un poquito. Miran a Él, al Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. Los que están en el seno de Abraham levantan el oído y lo escuchan a Él decir: yo soy la resurrección y la vida. ¿Cómo se estremece la tierra? Por eso Pablo le escribe a los romanos y les dice: hey, romanos, ustedes tienen que saber que la creación ha sido sujetada a vanidad, que está como que amarrada en algún lugar y tiene un clamor, tiene un deseo, tiene un gemir en su interior, y es ver la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Génesis capítulo 1. El Padre venía, caminaba en el huerto que Él mismo había plantado, tenía comunión con Adán, con Eva, con su creación. No era indiferente. La gloria de Dios revestía a estos seres creados por Él, a su imagen y a su semejanza. El pecado los separa y el Padre no vuelve a venir a la tierra después de ese momento hasta la encarnación de Jesús. Imagínate la creación diciendo: ¿dónde está nuestro creador? Salmos capítulo 24 verso 1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él hizo la tierra y los cielos, Él la fundó sobre los mares. La creación está diciendo: ¿dónde está nuestro creador? Y por un montón de años la tierra no sintió los pies del creador hasta la encarnación de Cristo, hasta la encarnación de Jesús. Y los pies de ese hombre más hermoso del universo se caminan entre nosotros. Va a la cruz, muere, va a la parte más baja para predicarle a los que habían creído en Él antes de Él sin haberles visto. Les dice: hey, yo soy en quien ustedes creyeron. Ustedes me estaban esperando a mí, esperaron un Mesías. Yo soy el Mesías. He entregado hasta la última gota de mi sangre en ese madero para perdonar los pecados de toda la humanidad. Ahora vámonos. Saca de ahí y resucita al tercer día, y con Él un montón. Fíjate que uy, tu abuelita ya. Y con eso, con la cruz, la tumba, la resurrección, comienza un cambio de estafeta. Comienza a planearse el cambio de estafeta. ¿Te acuerdas? Hay gente que los viernes habla las 7 palabras y los jueves las 7 caídas y no sé cuántas, y las 7 iglesias y los 14 papas y no sé qué tanta cosa. Está bien, está bien. No sé cuántas palabras ha hablado Jesús, nunca las he contado. De verdad fueron 7. Pero hay una expresión que Jesús usa en la cruz. ¿Te acuerdas cuál es? ¿Cuál es? Acuérdate que tengo esto y no te oigo, así que vas a... consumado. ¿Qué se consumó? La salvación de la humanidad. Escúchame bien. La muerte de Jesús en la cruz, su descenso a las partes más bajas de la tierra,
para llevar cautiva la cautividad, su resurrección, son suficientes para la salvación de la humanidad. No necesitamos nada más. Cristo es suficiente. Su muerte y su resurrección son suficientes. Entonces la obra se consuma, pero comienza el cambio de estafeta. Su muerte, su resurrección, los 40 días de pruebas indubitables son el inicio del cambio de la estafeta. Pero cuando Él asciende, Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Del verso 1 al verso 8. Lo voy a leer súper rápido, así que váyame siguiendo, ¿está bien? Ahí en las pantallas, Line, ponte pilas para... Este es Lucas escribiéndole a su amigo Teófilo. Y le dice: compuse el primer tratado, oh amigo de Dios, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue elevado a lo alto, después de dar instrucciones a los apóstoles que escogió por medio del Espíritu Santo, ante los cuales también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas decisivas y se les apareció durante 40 días para hablarles de las cosas concernientes al reino de Dios. Y estando con ellos, les mandó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí, porque Juan en verdad os bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dijo: no es la conversación para ese momento. Les dijo: no os compete a vosotros saber los tiempos o las épocas en que el Padre ha establecido en su sola potestad, pero recibiréis poder. Jesús tiene la estafeta. Hechos capítulo 1 verso 7. Jesús tiene la estafeta. Hechos capítulo 1 verso 8. Jesús cambia la estafeta. Ya no la tengo yo, ahora la tiene la iglesia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, la obra de Jesús, la obra redentora y salvífica de Jesús, tiene su ciclo completo cuando la iglesia asume su responsabilidad. Cuando la iglesia entiende que ahora la predicación del evangelio de Jesucristo, de Dios hecho carne, habitando entre nosotros en Jesús, llamándonos a seguirle hasta la cruz para crucificar nuestra carne, y mientras crucificamos nuestra carne, morimos con Él, y cuando morimos con Él, resucitamos con Él para continuar la obra que Él ha comenzado. Pero mire esto, mire lo que significó la ascensión de Jesús. Hechos capítulo 1 versos 1 al 8 es lo que acabamos de hablar, el cambio de estafeta. Mateo capítulo 24 verso 14: y este evangelio del reino será predicado en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin no es el fin del mundo, el fin es Él. Él es el fin de todas las cosas. Él es a quien anhelamos, Él es a quien esperamos, Él es quien la tierra quiere volver a ver. Son sus pies los que la tierra quiere volver a sentir. Yo no sé cómo va a suceder ese momento. Yo dije hace un momento que para el día del regreso de Jesús, para algunos será terrible, pero para otros será grande. Yo sé que algunos, cuando Él vuelva, cuando Él abra los cielos, rasgue los cielos y comience a descender, algunos van a correr quién sabe para dónde, meterse en una cueva, comenzar a decir: ay Señor, perdóname, no creí en ti, mi abuelita tenía razón, ay no me mates. Algunos van a decir eso y van a llorar y van a hacer un montón de cosas. Pero algunos otros que amamos su venida, que lo estamos esperando, que entendemos que Él está sentado a la diestra del Padre, vamos a doblar nuestras rodillas y le vamos a decir: oh Jesús, te estábamos esperando. Este es el día que todo nuestro ser ha anhelado. Pero póngame atención un minuto más, ¿ok? Nuestra reacción a ese momento está determinada por nuestra
Uno, preparación para ese momento, pero en esa preparación está el entendimiento del Evangelio de Jesucristo. Que Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, caminó con nosotros, nos llamó a seguirlo hasta la cruz para morir con Él y resucitar con Él, y un día, cuando Él regrese, reinar juntamente con Él. Mire, entonces, ¿qué significó la ascensión? Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. ¿Algún evangélico está siendo evangelizado esta mañana? ¿Sí? Qué bueno, eso es. Porque andamos evangelizando a todo el mundo. Y los evangélicos, ¿quién los evangeliza? No, los evangélicos ya sabemos el evangelio, ¿no? Algunos evangélicos no saben nada del evangelio. Pero hoy usted ya tiene una imagen que puede ir siguiendo con su Biblia. Usted puede encontrar estas cosas en su Biblia. No me haga caso a mí. No, yo no le creo al pastor. Vaya a su Biblia y encuentre dónde está la encarnación. Encuentre qué es lo que la Biblia habla de la encarnación. Encuentre qué es lo que la Biblia habla de la cruz. Encuentre qué es lo que la Biblia habla de la muerte de Jesús. Encuentre qué es lo que la Biblia habla de la resurrección de Cristo. Encuentre qué es lo que la Biblia habla de la ascensión de Cristo. Me crea a mí, créala a la Biblia. Siga este recorrido. Hebreos capítulo 8. Mire, mire, mire. ¿Dónde estás? Acá está. Verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que el cual ¿qué? Yo le platiqué a la pastora el ejemplo que iba a decir esta mañana y me dijo, pero no vas a decir eso, ¿verdad? Y sí, lo voy a decir, mi amor. Sorry, lo tengo que decir. Es la única forma en la que mi cerebro funciona para... O sea, ¿cuántos vieron Avengers Infinity War? Endgame. ¿No han visto Avengers Endgame? Levante su mano, pecador. Jesús nos va a perdonar a todos, tranquilo. En Infinity War, después de que Thanos tiene el hacha de Thor acá, y Thanos le dice, me lo hubieras apuntado a la cabeza. La vi hace unos días. Y Thanos hace ¡pah! Y todos empiezan a desaparecer. Thanos se va a su planeta, a su jardín. Thanos, cuando termina de ver todo lo que ha sucedido, Thanos sale a la puerta de su casita de palitos y se sienta. En Endgame, cuando Thanos le dice, soy inevitable, y truenan los dedos y no pasa nada, y Tony Stark, yo soy Iron Man, ¡pah! Y truenan los dedos y todos vuelven a aparecer. Thanos desaparece y todo eso. Tony Stark queda todo así. Y alguien lo mueve. ¿Y qué hace? Se sentó. ¿Qué significa eso? Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Ay, Jesús. Dios mío. Génesis capítulo 2, verso 1. Déjeme leerle mi versión, porque mi versión tiene un inciso A y un inciso B antes del verso 1 del capítulo 2 de Génesis. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me da chance? Y en el sexto día, en el día sexto, Elohim completó su obra que había hecho. Y fueron ordenados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y en el día séptimo reposó de toda su obra que había hecho. Sexto día terminó. Séptimo día de que todo está al 100. Dios va a su trono y se sentó, porque estaba muy cansado. Le costó trabajo crear todas las cosas. Estaba sudando.
se sentó a disfrutar lo que había hecho. Entonces, cuando el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que es Jesús, entrega hasta la última gota de su sangre, su carne es inmolada. Por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Es desfigurado, asciende al Padre, presenta su sangre. El sacrificio es aceptado en el cielo una vez y para siempre. El Padre extiende la mano a su diestra y le dice: siéntate, vamos a disfrutar de cómo la iglesia nos ayuda a consumar el plan. Y se sentó. Pero la cosa no acaba ahí. Póngame atención. Todos estábamos en el primer Adán, ¿sí o no? Todos estábamos en el postrer Adán, que es Cristo Jesús. Todos estábamos en la cruz. Todos estábamos en la muerte. Todos estábamos en la resurrección. Todos estábamos en la ascensión. Cuando Jesús se sienta, Efesios capítulo 2 dice que Él nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, cuando el Padre sienta a Jesús, con Jesús nos sentamos todos nosotros. Entonces, tu posición no es andar: Padre, yo te pido por mi victoria, porque y Señor, me reclamo esto para mí, porque y decretamos y anclamos y amarramos y tiramos una piedra y lo clavamos un cuchillo. ¿Sabes desde dónde funcionamos tú y yo? Desde estar sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. No funcionamos por una autoridad, por una victoria. Funcionamos desde la victoria de Cristo Jesús. Entonces, cuando Él asciende y se sienta, Él descansa y el cielo lo retiene. Juan capítulo 14, versos 1 al 7. Y yo vendré otra vez. Se encarna en Jesús, nos invita, porque es una invitación, no te va a obligar. Tú te quieres perder todo esto, no aceptes la invitación. Pero si tú y yo aceptamos la invitación, vamos a disfrutar todo esto. Vamos a la cruz, nos lleva hasta la cruz, morimos con Él, resucitamos con Él, nos sentamos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y cuando Él regrese, porque un día regresará, cuando Él regrese, los que durmieron primero en Cristo Jesús serán resucitados, encontrarán con Él en las nubes. Y los que quedemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos encontraremos. Hechos capítulo 1, verso 11. Véngase todo el equipo. Véngase todo el equipo. Vamos a terminar con ven Jesús. La tierra anhela otra vez volver a sentir planta de tus bellos pies. Ven, Señor Jesús. Hechos capítulo 1, verso 11. Verso 9. Y dicho esto, fue alzado. Terminó de decirles: ahora les toca a ustedes. Les terminó de dar la estafeta. Es tu turno. Es su turno. Esperen la promesa del Padre. Vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder, me serán testigo, que es la misma palabra de martus, de mártir. Y mártir no es el que tiene ganas de morirse. Mártir es el que decide ya no vivir para cumplir sus propios sueños, sino para satisfacer el corazón de Dios. Ese es un mártir, el que ha decidido voluntariamente no vivir para los suyos, sino para vivir para agradar el corazón de Dios. Entonces, eso somos tú y yo. Cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, tendremos la habilidad sobrenatural, porque humanamente no puedes decidir eso.
eso. Necesitas un don de Dios, necesitas la gracia del Espíritu de Dios para voluntariamente decir: Señor, renuncio a mí para vivir por ti. Cuando eso suceda, cuando Él venga sobre nosotros, me seréis testigos en todo, hasta lo último de la tierra. Verso 9. Y dicho esto, yo me lo imagino en el camino diciendo: me seré testigos. Y Jesús está llevando todos. ¿Qué está pasando? Lo hemos visto atravesar puertas, lo hemos visto caminar sobre el mar, lo hemos visto multiplicar comida, lo hemos visto resucitar muertos, lo hemos visto hacer un montón de cosas, lo hemos visto pasar entre la gente. ¿Ha leído eso en los evangelios cuando dicen: y Jesús pasó en medio de ellos? ¿Cómo? The Chosen hace como que se va quitando la gente, pero a mí me encanta creer que como que se hacía y pasaba así entre ellos. Y dicho esto, fue alzado, viéndolo ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. Y mirando fijamente al cielo, mientras él se iba, se les presentaron dos varones con vestiduras blancas. Mire lo que provoca, lo que puede provocar, como un corazón entendido, una vida espiritual alineada a lo que Dios está haciendo, los ojos del entendimiento alumbrados, provocan una manifestación sobrenatural de Dios. Ellos están así. Las nubes lo ocultan. ¡Wow! Pero están pendientes de a dónde se fue. Él dijo que volvería. Juan capítulo 14. Él dijo que se iba a preparar una morada y que luego vendría, nos tomaría a sí mismo, se tomaría a sí mismo y nos llevaría con Él al Padre. ¿En qué momento va a suceder eso? Están esperando ahí, están esperando, y esperar provoca una manifestación sobrenatural. Y estos varones con vestiduras blancas les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Varones galileos, alguien tiene que predicar el evangelio de Jesucristo. Varones galileos, alguien tiene que salir de este espacio y decirle al mundo que ese que vino del Padre, que ese que se encarnó, que ese Dios que se hizo hombre y caminó entre nosotros, murió en una cruz, descendió a las partes más bajas de la tierra, pero resucitó al tercer día. Hoy está siendo levantado en lo alto para presentarse ante el trono de la gloria y la gracia de nuestro Dios. Y un día, varones galileos, a ese que hoy ustedes están viendo, un día Él volverá. Que fue tomado de vosotros al cielo, vendrá de la manera como lo contemplaste ir al cielo. No sé si sepas, pero el regreso de Jesús por segunda vez es de los temas más amplios de los que habla la Biblia. Una tercera parte de toda la profecía bíblica. ¿Cuánto les gusta la profecía? ¿Sí? ¿Cuánto que te profetizas? Una tercera parte de toda la profecía bíblica es sobre el retorno de Jesús por segunda vez. 150 capítulos de esta Biblia hablan de que un día Él volverá. ¿Por qué? Porque el evangelio no está completo si nos quedamos en la cruz. El evangelio no está completo si nos quedamos en la resurrección. El evangelio se consuma, se completa cuando tú y yo levantamos nuestras manos y miramos al cielo y vivimos creyendo que un día Él volverá. Él volverá. Él volverá. Entonces la doctrina de los apóstoles tiene que ver con esto. Si tú y yo queremos caminar y fundamentar nuestra vida en aquello que los hizo a ellos inamovibles, los hizo a ellos insufribles, les hicieron de todo, ¿no? Lea la historia de la iglesia. Dese una nadadita en internet y busque cómo murieron los primeros cristianos. En lugar de ver cómo
Descarga John Wick 4. Busque cómo murieron los cristianos, cómo murieron los primeros cristianos. ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Qué le pasó a Isaías? ¿Sabía que a Isaías lo partieron a la mitad? El profeta Isaías murió partido a la mitad. Un grupo enorme de los primeros cristianos murieron en el Coliseo de Roma, donde todo el mundo va y se toma fotos y ay, mira qué bonito aquí en el Coliseo de Roma. Está la sangre de los mártires ahí. Pablo en una prisión, decapitado. ¿Qué los sostuvo a ellos? ¿Qué los hacía perseverar en sus días difíciles? Porque usted cree que usted es el único que tiene días difíciles. ¿Usted cree que es el único que se le mueven los trastes en la casa? ¿Usted cree que es el único que le acusan y le señalan y le ofenden en la vida porque usted es cristiano? ¿Usted cree que es el único que pierde cosas, que pierde trabajo, que pierde dinero, que pierde familia, que pierde amigos? ¿Usted cree que es el único? ¿Qué los sostenía a ellos? ¿Qué los hacía permanecer? ¿Qué los hacía todavía levantar sus manos y creer? El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. Dios se hizo hombre, caminó entre nosotros, fue a la cruz, murió, al tercer día resucitó, y después de resucitar nos encomendó la tarea de continuar con lo que Él estaba haciendo para la consumación de su plan. Jesús nos invitó no solamente a morir en la cruz, a ir a la tumba con Él, a resucitar con Él, sino a colaborar con Él. Nos ha hecho sentar en lugares celestiales, y un día Él volverá para reinar sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 1 verso Apocalipsis capítulo 5, capítulo 5. Rápido, póngase de pie. Vamos a celebrar la cena del Señor con este entendimiento. Capítulo 5, rápido. ¿Dónde estás? Ahí está. Y cantan un cántico nuevo diciendo, verso 9. Y cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado. Mira, está hablando Isaías capítulo 11, habla de eso, degollado, de ese proceso de Jesús como Cordero de Dios. Por eso cantamos: regresa, Cordero. Es el Cordero que fue degollado, y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu, de toda lengua y de todo pueblo, de toda nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Primera de Corintios, capítulo 11. No, segunda de Corintios capítulo 11. No, ¿dónde estás? Me lo robaron. La cena del Señor. ¿Dónde está la cena del Señor? Corintios, alguien ayúdame. No sé. Alguien que lo encuentre rápido. ¿Dónde estás? Primera de Corintios 11. ¿Por qué aquí estaba escondido aquí? Está, ya lo encontré. Gracias. Pero al daros las siguientes instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Estaban echados a perder estos de aquí. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, ciertamente oigo que hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Es la iglesia. Pablo escribiéndole a la iglesia: ustedes están todos divididos, y no se me hacen mentira, se me hace que sí. Y lo creo. Porque también debe haber divisiones entre vosotros, para que los aprobados se hagan manifiestos entre vosotros. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es para comer la cena consagrada al Señor, porque al comer
Cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro está embriagado. Pues que no tenéis casa para que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os transmití. El evangelio completo: que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo a favor de vosotros. Continuad haciendo esto en memoria de mí. Asimismo, también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Continuad haciendo esto en memoria de mí todas las veces que la bebáis. Tan a menudo entonces como comáis este pan y bebáis esta copa, continuáis proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces este momento no solamente para que te Jesús, gracias. Y hoy, aprovechando, Jesús, su ministerio activo fueron más o menos 3 años. Y en esos 3 años celebró la Pascua. Juan capítulo 2 habla de una, Juan capítulo 6 habla de la otra. En la primer Pascua Jesús habla del pan, en la segunda Pascua habla del vino, y en la última Pascua que Él celebra, Él dice: yo soy el pan y el vino. Los fue llevando por ese proceso. ¿Por qué? Porque cada vez que tú y yo celebramos esto, participamos de este momento, lo tenemos que hacer con el entendimiento de que Dios se hizo carne, caminó entre nosotros en la persona de Jesús, fue a la cruz para el perdón de nuestros pecados, derramó hasta la última gota de su sangre, por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Él fue a la tumba, le predicó a aquellos que habían creído sin haberlos visto, fue al seno de Abraham, les dijo: hey, yo soy en quien ustedes han creído, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. La muerte no lo pudo detener, y como la muerte no lo pudo detener, la resurrección de Dios, Dios mismo lo resucitó de entre los muertos por el Espíritu de Dios. Que ahora el Espíritu de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos mora en nosotros, vive en nosotros. Y 40 días después el Padre lo asciende al trono, presenta su sangre una vez como sacrificio inmolado, una vez y para siempre, y está sentado a la diestra del Padre hasta la restauración de todas las cosas, esperando el día en el que la tierra levante sus manos, el Espíritu y la novia se unan y le digan: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Y Él un día regresará, y cuando Él regrese preparará el camino para que ahora sí el Padre restaure, recupere lo que se perdió en Génesis capítulo 1, 2 y 3, y el Padre haga de la tierra su habitación para siempre, y Él andará entre nosotros. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Él será nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos, y la tierra será la morada de Dios. Ese es el evangelio de Jesucristo. Alguien tiene que levantar sus manos. Regresa. ¿Qué tal? Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún, y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros en esta transmisión. Espero que el mensaje te haya bendecido, te haya animado, haya fortalecido tu fe, porque todavía queda mucho por hacer. Así que nos vemos en la próxima.